Nos educaron para perseguir la certeza, para agarrarnos a una idea, a una identidad, a una verdad que nos diga qué hacer, quiénes somos, qué está bien. Pero ¿qué pasaría si soltamos todo eso? ¿Y si no creemos en nada? No un nada nihilista, sino un vacío lúcido, una renuncia consciente a opinar, afirmar, juzgar. Eso hizo Pirrón. Mientras los demás filósofos fundaban escuelas y escribían tratados, Pirrón no fundó ninguna institución formal, no dejó libros, no estableció dogmas, pero sí dejó una sombra inquietante. Inspiró a Timón de Fliunte, su discípulo más cercano, quien convirtió esa sombra en doctrina. Gracias a él, el escepticismo se volvió escuela, una escuela sin afirmaciones, un fantasma en la Grecia clásica. Nació en Elis hacia el año 360 antes de nuestra era, una Grecia ya desgastada, que se desmoronaba políticamente tras la gloria de Pericles y la guerra del Peloponeso. La democracia estaba enferma y la filosofía se había vuelto un espectáculo de sofistas y retóricos. Mientras Platón soñaba con ideas eternas y Aristóteles clasificaba el mundo como un entomólogo del ser, Pirrón se limitaba a caminar sin responder, caminar sin creer, caminar en silencio. Pero su pensamiento, si se le puede llamar así, no nació de la nada. Fue parte de la expedición de Alejandro Magno hacia Asia, y ahí, en los márgenes del imperio, ocurrió lo impensable. Pirrón se cruzó con los gimnosofistas, los sabios desnudos de la India. Los textos griegos posteriores, como los fragmentos de Megástenes, los describen como hombres que vivían sin deseos, sin posesiones, sin afirmaciones. Y algo en Pirrón se quebró. ¿Y si todo lo que llamamos sabiduría no fuera más que una forma sofisticada de aferrarnos al miedo? Al volver a Grecia, ya no era el mismo. No discutía, no escribía, no afirmaba, no corregía. Se dedicó a no pensar en términos absolutos y a practicar lo que más tarde sus seguidores llamarían epogé, la suspensión del juicio. Nada es conocible, nada es verdadero. Para Pirrón las cosas no son ni buenas ni malas, ni bellas ni feas, ni ciertas ni falsas. Solo son incomprensibles. Y como no podemos conocer su verdadera naturaleza, cualquier juicio sobre ellas es presuntuoso. Por lo tanto, lo más sabio es callar. Suspender el juicio no es resignarse, es liberarse, es dejar de luchar contra lo que no se puede entender. Es detener la compulsión de clasificar, opinar, argumentar. Ni siquiera la lógica escapaba a su sospecha. Todo razonamiento podía ser ilusorio, porque el que cree tener razón, sufre. El que cree saber cómo deben ser las cosas, se frustra. El que quiere convencer, se agota. Y Pirrón no quería nada de eso. Solo buscaba una cosa: ataraxia, la calma, el silencio interior, la paz de quien no necesita tener razón. El hombre que no reaccionaba. Se cuentan historias de él que rozan el absurdo. Dicen que caminaba al borde de los precipicios sin inmutarse, que si una carreta venía hacia él, no se apartaba, que si una tempestad lo sacudía en un barco, él permanecía sereno, no porque fuera temerario, sino porque no estaba seguro de que el peligro fuera real. Sus discípulos, especialmente Timón, lo sacaban del peligro más de una vez, pero él no protestaba, solo sonreía, con esa serenidad que da la total indiferencia. ¿Qué sentido tiene temerle a lo que no se puede conocer? Para Pirrón, vivir no era resistirse a la incertidumbre, era entregarse a ella sin miedo. ¿Locura o liberación? Los demás filósofos lo miraban con sospecha. Algunos lo llamaron loco, otros sabio extremo, pero nunca pudieron ignorarlo. Pirrón no te decía qué pensar, solo te mostraba que quizá pensar tanto es el problema, que tal vez detrás de todo nuestro sufrimiento hay una raíz común, la manía de querer tener razón, y al renunciar a esa obsesión,
Él no se volvió ignorante, se volvió libre. La suspensión del juicio como forma de resistencia. Sin escribir un solo libro, sin levantar una escuela, sin dictar un manifiesto, Pirrón dejó una herencia más corrosiva que muchas bibliotecas enteras. Una forma de pensar que no construía respuestas, sino que desactivaba la compulsión de afirmarlas. No partía del no sé, partía del no necesito saber. Para él el problema no era la ignorancia, como creían los socráticos. El verdadero enemigo era la convicción, el impulso de tener razón, de juzgar, de clasificar, de decir esto es así. El método escéptico, según Sexto Empírico. Siglos después, su influencia fue sistematizada por quien sí escribió. Sexto Empírico, el gran compilador del escepticismo pirrónico. Describió el camino con precisión. Cetesis, búsqueda incesante. El escéptico no se instala. Investiga, interroga, desconfía de toda primera respuesta. Isostenia, equipolencia de argumentos. Todo razonamiento puede ser contrapesado por otro igual de convincente. Epogé, suspensión del juicio. Si no hay criterio seguro, lo más sabio es callar. Ataraxia, serenidad imperturbable. No por comprensión, sino por liberación. No saber calma más que saber mal. El escéptico no deja de buscar, pero deja de sufrir por no encontrar. Y esa es la diferencia radical. No se trata de resignación, sino de estrategia. No es ignorancia pasiva, sino lucidez activa. La Academia de las Ideas al Vacío. Pirrón no fundó escuela, pero su forma de vivir contaminó hasta los cimientos del pensamiento clásico. En la misma academia platónica, siglos después, su sombra se proyectó. Cuando Arcesilao de Pitane tomó su dirección, 260 a.C., redirigió la escuela hacia el escepticismo dialéctico. No era un pirrónico radical, no practicaba la epogé total, pero sí desarmaba toda afirmación. Cada idea era desafiada con su contraria, y si ambas eran igualmente convincentes, se suspendía el juicio. La verdad, si existía, no podía enjaularse en palabras. La academia que había nacido para contemplar ideas eternas se volvió un campo minado de preguntas sin final. No se enseñaba qué pensar, se enseñaba a no aferrarse a nada. Una filosofía contra todas. Mientras otras escuelas dibujaban rutas hacia la felicidad, el escéptico afilaba la navaja. Los epicúreos prometían placer prudente, los estoicos, virtud racional, los aristotélicos, armonía lógica. Pirrón no trazaba caminos, los cortaba. Frente a cada sistema, el escéptico no discutía, solo preguntaba, ¿cómo sabes que eso es verdad? Y al no afirmar, dejaba de sufrir. No porque entendiera más, sino porque había soltado la necesidad de entender. Tal vez no haya mayor consuelo que dejar de buscar consuelo. Pirrón y el estoicismo. Dos rutas, un destino. Casi al mismo tiempo que el escepticismo ganaba fuerza, nacía el estoicismo. Ambas filosofías anhelaban calma interior, pero la llamaban distinto. Los escépticos aspiraban a ataraxia, ausencia de perturbación. Los estoicos a apateia, ausencia de pasiones desordenadas. Dos rutas hacia el mismo lugar, la serenidad. Pero sus métodos eran opuestos. El escéptico dudaba de todo. El estoico confiaba solo en lo que dependía de él. El escéptico se retiraba del juicio. El estoico lo ejercía con moderación. Uno se disolvía en la niebla, el otro se afirmaba con templanza. Ambos huían del ruido, pero uno lo esquivaba y el otro lo atravesaba. ¿Quién es más sabio? ¿El que no cree nada o el que actúa a pesar de no saberlo todo? El escéptico como refugio. La época helenística era de fragmentación. Tras la muerte de Alejandro, el eje cultural se desplazaba a Alejandría, Pérgamo, Antioquía. Las polis griegas perdían influencia. La democracia moría en silencio. Los filósofos ya no le hablaban a ciudadanos, sino a individuos rotos.
La verdad ya no salvaba, solo perturbaba. En ese paisaje de ruinas, el escepticismo pirrónico ofrecía una forma de resistencia interior. No un sistema, no una creencia, un escudo mental. Frente al dogma, la suspensión, frente al miedo, la duda, frente a la ansiedad de no entender, la tranquilidad de no fingir comprensión. No era consuelo, era desintoxicación. Pirrón en la era del algoritmo. Hoy, en una época donde todos opinan antes de pensar, donde la identidad se define por la postura, donde el algoritmo premia la certeza violenta, el pensamiento de Pirrón vuelve como una amenaza silenciosa. ¿Y si no saber fuera más lúcido que gritar lo que no entiendes? ¿Y si la duda no fuera debilidad, sino la forma más fuerte de no ser devorado? El escéptico no dice, esto está mal. Tampoco esto está bien. Solo se retira, observa y sigue buscando. No todo pensamiento necesita conclusión. No toda pregunta exige respuesta. No toda idea merece ser creída. Y en ese espacio intermedio, en esa grieta entre el sí y el no, Pirrón plantó su jardín invisible. El eco de una duda que nunca murió. Sin dejar nada por escrito, sin proponer verdades, sin desarrollar fórmulas, logró dar como herencia una forma de pensar que no construía respuestas, sino que desactivaba la compulsión de afirmarlas. No partía del no sé, partía del no necesito saber. Para él, el problema no era la ignorancia, como creían los socráticos. El verdadero enemigo era la convicción, el impulso de tener razón, de juzgar, de clasificar, de decir esto es así, de creer que la realidad nos obedece. Sexto empírico, el último escéptico. Mucho después de Pirrón, cuando Roma ya dominaba el mundo, apareció una figura clave. Sexto empírico, médico y filósofo del siglo II después de Cristo. Fue quizá el último gran exponente del escepticismo pirrónico. Gracias a él, la duda dejó de ser intuición para volverse sistema. Escribió 3 volúmenes hoy conocidos como Esbozos Pirrónicos y una colección crítica titulada Contra los dogmáticos, parte de Adversus Mathematicos, libros 7 al 11. No pretendía revelar la verdad, sino mostrar cómo toda verdad puede desarmarse desde adentro. El fin del escéptico es la ataraxia en lo referente a las opiniones y la moderación en las sensaciones. Esbozos Pirrónicos, primero 26. Para Sexto, el escéptico no es un ignorante, es un cirujano del pensamiento. Estudia las ideas solo para revelar sus costuras, no para imponer otra, sino para dejarte libre de todas. Y por eso, sus textos no son teorías, son manuales de defensa mental. Escepticismo versus dogmatismo, la batalla eterna. En el corazón del escepticismo late una idea simple pero devastadora. No hay afirmación filosófica que no pueda ser igualada por su contraria. Y si ambas son equipolentes y sostenia, lo más honesto es epogé, suspender el juicio. Y lo más valioso que se obtiene no es una teoría, es ataraxia, la paz. Mientras otras escuelas enseñaban cómo vivir, el escepticismo enseñaba cómo no complicarte la vida con ideas que no puedes demostrar. Una filosofía humilde, sin grandes promesas, pero también una de las más radicales. De la antigüedad a la modernidad, dudar para ser. Después de Sexto, el escepticismo pareció dormir por siglos. Europa entró en la Edad Media, salvo islotes de escepticismo árabe-judío en Al-Ándalus, y el pensamiento se replegó bajo el peso de la teología, pero bajo tierra el río seguía fluyendo. En el siglo XVI, Montaigne redescubre a Sexto empírico, lo cita sin parar y lo convierte en brújula interior. Su escepticismo personal, afilado e irónico, lo hereda de ahí, y sin saberlo, lo prepara todo para la tormenta. Porque un siglo más tarde, aparece un pensador obsesionado con la duda, René Descartes.
No era escéptico pirrónico, pero su método comenzaba igual: dudar de todo, incluso de su cuerpo, de sus sentidos, de su Dios. Quiero encontrar algo absolutamente firme y seguro, escribe. Para eso destruiré todas mis opiniones anteriores. Y así surge su célebre: cogito, ergo sum. Pienso, luego existo. Una certeza solitaria en medio de un mar de sospechas. Pero el pirrónico, desde su rincón silencioso, podría haberle dicho: ¿y si ese pienso también es solo una apariencia más? ¿Y si existir tampoco es tan seguro? ¿Qué ganas con una certeza si viene al precio de la calma? La modernidad y el olvido de la suspensión. La modernidad puso la crítica en el pedestal, pero relegó la suspensión al sótano. Dudar se volvió un paso previo, una herramienta para construir nuevos dogmas, no una forma de estar en el mundo. La duda fue domesticada, encerrada entre libros, tolerada solo si llevaba a una nueva afirmación. Pero Pirrón no quería reemplazar una creencia por otra. Quería no creer, no anclarse, no arder, solo flotar. En la era de la opinión obligatoria, vivimos en un tiempo donde cada tema exige reacción inmediata. Cada red social funciona como tribunal moral. Cada identidad se construye a base de certezas gritadas. Cada algoritmo monetiza la furia, nunca la reflexión. Y en ese paisaje, el pensamiento pirrónico no solo incomoda, es casi herético. No quieres tener razón, no quieres discutir, no quieres convertir a nadie, solo quieres estar en paz. Y eso molesta. El escéptico no es un cínico, es un libre. Pirrón no es el que se ríe de todo, tampoco el que huye del mundo. Es el que mira con atención y no se deja atrapar. No necesita negar, tampoco afirmar. Simplemente no se engancha. Y en un mundo adicto al conflicto, eso es más revolucionario que cualquier ideología. Dudar no es rendirse, es respirar, es despegar, es no fundirse en el rebaño. Dudar es dejar de prestarle tu fuego a cosas que no lo merecen. Pirrón no es el pasado, es el espejo. Su legado no está en una escuela ni en una estatua. Está en cada momento en que eliges no reaccionar, no responder al insulto, no defender lo indefendible, no afirmar lo que no puedes saber. Pirrón está en el suspiro que evita una guerra, en la pausa antes del juicio, en el silencio que incomoda a quien necesita certezas para sostenerse. Hoy no queman a los herejes, solo los llaman tibios, pero quizá en ese fuego lento de la indignación constante, lo único que te salva es no querer arder con ellos. Si este pensamiento resonó contigo, si sientes que dudar también puede ser una forma de cuidarte, de pensar sin certezas absolutas, de mirar sin pertenecer a ninguna trinchera, entonces suscríbete a Épico Vida, comparte este video, o, si prefieres, compártelo con un silencio. A veces basta un enlace. Déjanos tu duda en los comentarios y ayúdanos a construir una comunidad que respira, que duda, que flota. Aquí, en Épico Vida, la filosofía no da respuestas, te quita las que sobran.